telespectadores, esta era una ilusión, entonces mía y de otra gente, y de la mano de Al Límite Producciones, vamos en búsqueda de una pequeña historia, de un lugareño acá en la zona de la Laguna Mar Chiquita. En este árbol, que va sobre, después vamos a hacer un relato, que es un sombra de toro, fue uno de los primeros lugares a donde vivió en el camino de la laguna este personaje. Como ustedes verán, y posiblemente ya tengan algún dato, me estoy refiriendo a Ángelo Di Ippolito, conocido en estos parajes, por eso dije un personaje, como el Nápoles. Hombre que vino de Italia, no se sabe bien en qué año, pero bueno, uno de sus asentamientos era en este monte, cercano a la laguna Los Pepinos, si se quiere, en el que hoy es el campo de Giorgiuti, de la gente de Suardi. Acá este hombre vivió sus últimos años. Es una historia apasionante, generalmente para la gente de Colonia 10 de Julio, del cual tiene muchos conocimientos de este hombre, ¿no? Pero bueno, ahora si la cámara me sigue, es un poquito mal de andar con la cámara, pero bueno, hemos tratado de hacer un pequeño sendero en el monte para llegar a donde aparentemente él vivió acá, porque fue un hombre muy errante, ¿no? De lugar en lugar. Acá todavía quedan vestigios, como pueden ver, chapas, latas viejas, pedazos de vidrio. No sé si la cámara va a alcanzar a mostrar, hay unos pequeños bordes donde posiblemente haya estado su rancho de chapa, del cual yo tuve la suerte, si se quiere, de verlo a este hombre en este preciso lugar. Por eso el primer lugar que vinimos con el director del programa a tomar imágenes. Corría por lo menos en el año, en la década del 60, cuando vine yo con mi padre y el doctor Jiménez por primera vez a este lugar. Bueno, acá es un lugar que la gente con su creencia ha venido mucho. Acá, como verán, este es un árbol que no es de acá, es un plantín de alguna especie que algún lugareño vino y la plantó. Eso da la pauta o certifica que hay mucha gente que todavía en su creencia le rinde como un pequeño, no sé si se puede decir homenaje, ¿no? A este personaje, Ángelo Di Ippolito, conocido, como ya dije, como el Nápoles. Según el relato de gente allegada a él, algunos que ya no están, porque pasaron muchos años, este hombre vino de Italia por un problemita con la justicia, según se cuenta, problemita que, según el relato de una persona que tenía una amistad bastante fluida con él, conversaciones prácticamente semanales o diarias, que era don Domingo Tosolini. Entonces, en mi curiosidad, un día le pregunté: Mingo, contame algo del Nápoles. Bueno, ¿qué querés que te cuente? Bueno, decime a ver, porque vos tenés datos. Sí, dice, yo era muy amigo del Nápoles. El Nápoles, o Ángelo como le decíamos, vino de Italia, no me precisó la fecha, con problemas con la justicia. Uno de los problemas de la justicia, aparentemente, no era que venía escapado de la guerra ni nada de eso, como una gran mayoría y como se decía. Él había tenido un problemita pasional con su mujer, en definitiva, su mujer se llamaba Rosita, y bueno, el Nápoles trabajaba en un puerto en Italia, y a la vuelta la encontró con otro hombre. Entonces, ¿qué pasa? En su bronca, mata a los dos. Y en el mismo momento huye
y se esconde en la carbonera de un barco que venía a América. Y ese fue el derrotero, que apareció el Nápoles en nuestro país. Después, como muchos inmigrantes, ¿no? En su andar, recaló, como dijimos, en estos parajes acá de la zona de 10 de julio, Montejoridad, si se quiere, Maunier, pero más de todo acá, en la zona del 10 de julio. Ese es el relato de don Tosolini, que como no hay registros y digamos que podemos certificar lo que se dice, son todo, como lo voy a decir en varias oportunidades, relatos de persona a persona o de cosas que me han contado en esta manera de averiguar quién era y qué hizo y qué fue este personaje. Bueno, en este lugar, muy lindo, para mí, algunos dirán, bueno, qué lugar es tan inhóspito, salvaje, pero bueno, cada uno le gusta algo y descubre algo, ¿no? Yo estoy sentado acá, ustedes van a ver un montón de botellas plásticas, que es lo de hoy, y esto tiene una explicación, que ya vamos a tener charlas testimoniales de gente que ha vivido con el Nápoles o que ha estado trabajando con el Nápoles o lo ha conocido más de una vez, gente que los ha corrido el Nápoles, porque era un tipo, como se dice, malo. Voy a quien le preguntaba cómo era el Nápoles, un hombre malo. Te lo dice una mujer, te lo dice un hombre, hoy ya avanzada de edad, pero te lo dice. Ya estas botellas tienen una explicación que es muy linda, ¿no? Que bueno, le vamos a dejar la curiosidad, que ustedes, cada uno evaluará por qué este botellerío vacío acá. Volviendo al tema de su historia, si se quiere, este hombre ha estado trabajando mucho acá en la zona, limpiando alambrados, haciendo leña. Tenía siempre un hombre muy huraño, muy desconfiado. Hablando de desconfiado, se me vino a la memoria la primera vez que vine con el doctor Rubén Luis Jiménez, mi padre, un Rambler color cremita, veníamos con Jiménez y llegamos por acá. Se baja el doctor Jiménez, yo era muy chango, por eso me acuerdo, pero me acuerdo perfectamente. Se baja doctor Jiménez y le pega un grito: ¡Ángelo! Y aparece este personaje. Lo veo todavía hoy. Sombrero bastante desarmadito, chiripá hecho de bolsa, que eso es lo que me quedó en la memoria más que cualquier otra cosa. Andaba con un chiripá hecho de bolsa de arpillera y una escopeta larga, bien armada, bien armado con la escopeta, salió. Cuando lo conoció a Jiménez, que lo conocía más al doctor que a mi viejo, a mi papá, bueno, ahí fue tal cosa. Entonces se baja el doctor con mi viejo, yo miraba todo, debe haber sido con una curiosidad tremenda, con un poquito de miedo, pero ya era muchachito. Y dice, lo invita, posiblemente haya sido con una botella de vino. Y el Nápoles hace este gesto, vamos a tomar una bolsa. Jiménez, doctor Jiménez, le invita al Nápoles, el Nápoles, abre la botella y le dice, primero, en sus términos medios de un italiano, piamontés, una mezcla, ¿no? Y castellano. Primero toma vos,
tomó un trago el doctor Jiménez y después tomó un trago él. Esa era la gran desconfianza que temía siempre que lo querían envenenar. Y ya en el transcurso del futuro programa, a ver, ya como dije recién, testimonios de gente que van a darle credibilidad a lo que yo le digo. Esa era la historia de este personaje. Bueno, ese es más o menos el relato hasta ahora. De cualquier manera, me voy a levantar de acá, porque más de uno no va a ser que me quiera confundir con Ángelo, ¿no? Bueno, y volviendo al tema de que yo le contaba, de que lo que a mí me cuentan, todo lo que yo cuento es porque a mí me lo contaron, menos el relato último del que lo vimos acá con el doctor Jiménez. Tenía una escopeta, una altura más o menos así, en esa época una escopeta de avancarga. Para los entendidos de las armas saben lo que es, pero los que no entienden se cargaba por arriba, se ponía la pólvora, Ángelo le ponía un poquito de papel y las municiones otro poquito de papel. Y era chispa. Y esas armas en esa época eran todas con pólvora negra. No había quien, esto con un poquito de humor, según relatos, le traía una pólvora más moderna como la Z50, para los que saben, ¿cierto? La pólvora sin humo. Y Ángelo tiraba. Y más de una vez era tal el retroceso, porque no tenía una medida justa, era más o menos a tanteo, se bandeaba o se pasaba de la carga y bueno, quedaba dibujado en el suelo. Por el tremendo retroceso de ese aparato que tenía esa arma, lo tumbaba. Esos son relatos de gente que lo vivió. Esa escopeta yo la quise tener, la traté de ubicar en muchas oportunidades, que me la vendan y no hubo caso. De cualquier manera, tengo fotos y un video de esa arma, y esa arma tengo que agradecerle a Marina, la hija del doctor Jiménez, que está viviendo en este momento en Montecristo, que yo sabía que la tenía, y bueno, y me mandó una foto y me empezó un pequeño videíto que no está tan nítido, pero bueno, con las habilidades de Al Límite Producciones vamos a ver qué hacer. Bueno, esos son los relatos de todo esto, ¿no? Por ejemplo, la gente venía a buscar leña y aparecía Ángelo, lo primero que aparecía era la escopeta. Y bueno, y uno pensando los porqué de una persona tan huraña, tan desconfiado, precisamente yo creo que tenía una cuota de locura también, o de miedo, como quien dice. Todo lo que él hacía era para cubrirse, hacer como una coraza protectora, porque tenía temor que la justicia italiana lo venga a buscar, porque él sabía que había cometido un crimen que le podía costar muy caro. Entonces por eso, como quien dice, asustaba a quien llegaba. Los chicos le tenían miedo, o sea, el lugareño acá más de todo los asustaba a los chicos, con que sí, mirá que viene el Nápoles. Entonces era un personaje que metía miedo. Bueno, ni hablar con las mujeres, porque según tengo datos, en su pequeña locura era bastante picarón también, ¿no? Pero así era la vida de este hombre. Otra de las cosas que le puedo contar de Ángelo era que, bueno, como yo le decía, venía la gente, vendía leña, venía a buscar leña, y siempre primero la escopeta, ¿cierto? Le traían de comer, porque la gente acá del 10 de julio, dentro de todo, era un hombre que vivía solo acá en el monte, le traían de comer. ¿Qué pasaba? Que por ahí la comida le hacía mal. Entonces él era capaz de ir a reclamarle, o la próxima vez, de amenazarlo con la escopeta, porque el que le había traído la comida, si le había hecho mal, creía que lo querían envenenar. Y así fue haciendo su historia de hombre malo, digamos, ¿cierto? Ya en relatos posteriores, testimoniales, lo vamos a escuchar.
relato que, como estoy medio veterano, ya por ahí me olvido de las cosas. Que yo hablaba de esto que me llamó la atención, es algún lugareño que vino y plantó una especie que no es de acá. Esto no es ni tala, ni algarrobo, ni molle, es un arbolito de madera blanda, que debe ser como un pequeño aporte, ¿no?, a las creencias de acá de la zona. La creencia de la zona, según tengo datos, este hombre, Ángelo de Hipólito, había muerto de sed, una de las versiones. Él se había enfermado acá y lo habían llevado al hospital de Mortero. Del hospital de Mortero se escapó y vino nuevamente a este lugar, a su rancho, que era simplemente un rancho, no era un rancho de barro ni de chapa, eran 4 o 6 chapas, acá vivía él. Entonces, cuando vino acá, bueno, su enfermedad, sus años, tenía, según no se sabía bien la edad, pero unos 80 años tiene que haber tenido, según los cálculos. Y bueno, y según se dice que lo encontraron muerto después de un tiempo. Yo creo que el que lo había encontrado muerto era Mingo Tosolini, no tengo seguridad, pero me parece que era él. Y estaba el cadáver en bastante en un descompuesto, digamos, al extremo que creo que lo llevaron, vino un cuerpo de bomberos de Morteros y el cuerpo tuvieron que colocarlo con una especie de horquillas, según se habla, porque pues en el estado que estaba no era fácil ponerlo en el ataúd. Entonces se crió acá, en esta colonia, en esta zona, una creencia, le traían flores, le traían, venían a rezarle, por ejemplo, la familia Olivero, que yo sé que habían traído su ranchito, estaba, como dije en el inicio del programa, el primero, en una zona ya salitral, que donde le llegaba mucho el agua. Entonces, según tengo entendido, una familia Olivero lo había cargado en una chata y le habían hecho como una pequeña mudanza a estos lugares, ¿no es cierto?, donde terminó sus días. Y volviendo al tema de la creencia, la gente le rezaba, porque se decía que el ser humano, el hombre, que muere de sed, Dios le perdona todos los pecados. Guarda, que esto es un tema muy espinoso, si vamos a tocar el tema creencia y religión, pero es lo que me han contado, y la creencia yo la respeto porque, bueno, es muy lógico respetar lo que cree la otra persona. Entonces, ¿qué pasó? Había una gran sequía en esta zona. Ya en futuros programas vamos a precisar el año y todo con relatos fehacientes. Entonces había que, una de las maneras era rezarle a alguien que había muerto de sed. Había muerto de sed otro hombre, que es otra historia eso, acá por el lado de la quebrada, no voy a dar muchos datos, que también era un vendedor que vendía escobas de Simbol acá, pero claro, había que llegar allá. Entonces alguien se acordó quién se había muerto de sed. La persona que se acordó dice: el que murió de sed, el Ángelo, vamos a rezarle al Ángelo. Acá vinieron en sus rezos, creo que eran, no sé si 3 personas que vinieron a rezar, o 3 días seguidos, no tengo precisa dato de eso. ¿Y qué pasó? A los 2 días llovió, y llovió más de 100 milímetros. De ahí se crió una cuestión de fe. Por eso acá alguien ha plantado este arbolito, ¿no es cierto? Y después nos vamos a ir a donde hay una pequeña capillita muy pequeña con una cruz, en lo cual en su época tenía los datos de dónde venía, qué día había muerto y demás, pero el tiempo, el ocio, el aire libre, como era una cruz de metal, fue borrándolo. Pero bueno, después en otro momento vamos a llegar a ese lugarcito, que está en el mismo lugar, está frente a este arbolito, pero bueno, el relato de esto yo quería decir la creencia de la gente. Y de ahí en más, a pesar de los años, acá tenemos un ejemplo que todavía la gente
cierta gente, de la gente de acá de la zona, sigue creyendo en él. Vamos a ver alguna flor marchita, algunas botellas con agua, porque ese era otro dato que tengo. Era, ¿cómo se puede decir? Fanático como del agua dulce, le gustaba muchísimo el agua de lluvia, el agua de lluvia. Al extremo que con sus tarritos era donde llovía, en un charco con agua, en esos lugares que hay gramilla, que el agua clarita, él traía agua de lluvia. A él le gustaba muchísimo el agua de lluvia, ¿no es cierto? Por eso a veces hay vestigios de muchos tarritos y muchas cosas acá que posiblemente haya sido cierto este relato, ¿no? de terceros. Y bueno, y a través de los años podemos decir, como mucha gente lo tenía como milagroso. Bueno, antes que desaparezca el sol sobre la laguna, que es una vista espectacular, que ojalá nos den los tiempos para tomarla, ¿no? Vamos a decir, como le dije en una oportunidad, que había una pequeña capillita. Acá, a mis pies, está. Según tengo datos, esta capillita la había hecho Níbel Olivero, conocido todo como el Momi Olivero, y esta cruz también, a donde decía Angelo Di Ippolito, Nápoles. La fecha de fallecimiento, que el óxido ya no se ve más, a los, no sé si dice, 89 o 69 o 79, que en paz descanse. Y todavía la gente le sigue trayendo obsequios. Si vamos a ver esto, fíjense ustedes, son flores, por supuesto, resecas, marchitas, de plásticos algunas, pero bueno, yo sé venir habitualmente porque me gusta toda la zona, me gusta recorrer el monte, como dije en una oportunidad, todos estos parajes, y a veces hay flores frescas, ¿no? Y acá está lo que yo le decía, las creencias. Esta botella, todas con agua, miren, fíjense, todas con aguas, porque bueno, ahí está la creencia de lo que hablábamos en su momento. Así que bueno, ese es el dato que tengo, de que acá pasó sus últimos tiempos y la gente tenía un lugarcito como para que él creía en su faz milagrosa, venga a rezarle, a pedirle generalmente por lluvia, a pesar, fíjese que irrisorio, a pesar que uno le pregunta, era un hombre malo, porque quien dice, el Nápoles era un hombre malo. Pero bueno, así son las cosas de este personaje y de esta historia. Bueno, ese es el relato de este momento, ya lo dejaremos para un futuro, con protagonistas distintos, que van a documentar cosas de lo que yo dije, relatos, y el monte, como ustedes verán, está ganando este paraje, pequeño paraje, pero bueno, este caminito de la gente creyente sigue estando abierto. Un lugar lindo para venir, para el que le gusta esto, naturaleza total, canto de pájaros. Bueno, acá estamos, en la zona de la laguna, para que usted, el que no conoce, vea un lugar, a mi entender, con mucha naturaleza, si bien el paso del tiempo y el ser humano va cambiándolo, pero bueno, disfrutando una tarde con una puesta del sol espectacular, que ojalá la podamos documentar en detalle de ahora en más. Bueno, como verán ustedes, ya bastante entrada la tarde, ya el sol desapareció sobre la laguna, sobre la laguna Mar Chiquita o la laguna de los Pepinos, sobre Ancenusa, si bien son distintos lugares, pero como cada uno le pone el calificativo que le parece. Hoy en el inicio de este pequeño programa, de esta pequeña historia o relato de este personaje, le dije que había un sombra de toro en el cual
fue el primer lugar que yo lo vi a este Angelo Di Ippolito, que después lo mudaron a una chata, como dije, a donde tomamos las primeras imágenes. Ese lugar era un sombra de toro verde. Acá estamos, no tengo con precisión total, pero posiblemente este pequeño tronco, bastante seco ya, haya sido el que yo mencioné en su origen. Él tenía el ranchito de barro acá, de chapa, perdón, acá, como verán ustedes, zona mucho salitral, la creciente empezó a complicarse y se fue un poquito más a la altura. Acá es donde creo yo, si no es el lugar exacto, es bastante aproximado, donde empezó a vivir, porque acá tenemos el camino de las dos lagunas, este campo al norte tenemos el campo hoy de José Luis Juan, al sur, perdón, el campo de José Luis Juan, al norte de Gioni, de San Guillermo. Ese camino ahí nos llevaba un poquito buscando sobre ese camino, sobre la laguna, buscando al norte, ahí estaba este asentamiento. Así que bueno, a pesar de toda su vivencia de tipo escapado, con su pequeña cuota de locura, como dije yo, malo como lo tenía toda la gente de la colonia, tenía la suerte de todos los días, si quería, de admirar estos atardeceres que ustedes vieron acá en la laguna, que la verdad que para mí es un momento espectacular de relax, de paz, de naturaleza total. Por eso estoy acá con Al Límite Producciones.